Bueno, vamos entonces a comenzar a aplicar la teoría básica de las redes simétricas, o otros le llaman estructuras simétricas en circuitos. Vamos a hallar la resistencia equivalente de toda esta estructura. Hay que notar que primeramente esta es una estructura simétrica, esta de acá. Entonces vamos a trabajar primero con esta estructura. Vamos a hallar su resistencia equivalente solo de esta estructura y después la colocaremos, ¿no?, en serie con esta resistencia de 3. Entonces primero, ¿no?, vamos aquí a poner A y aquí a poner B. Y vamos a hallar una, le llamaremos pues resistencia equivalente 1. Entonces comencemos por ahí. Y he redibujado acá. Acá está A, aquí está B. Hay que notar, por ejemplo, todas son resistencias de 3. Por ejemplo, este triángulo que está acá lo tengo acá. Esta parte de acá también está acá. Esta parte de acá también está acá. Entonces nosotros primero vamos a colocar, además de eso, lo que está aquí también está acá. Lo que está aquí también está acá. Lo que está aquí también está acá. Entonces tenemos simetría tanto alrededor de este eje simétrico, ¿no?, el eje de la tensión que le habíamos llamado, lo mismo que hay para arriba y para abajo, y también hay simetría alrededor de este eje de acá que le habíamos llamado el eje de la corriente, ¿no? Lo mismo que hay a la izquierda es lo mismo que hay a la derecha. Entonces el primer método que vamos a usar, por ejemplo, vamos a partir la red de esta forma, ¿no?, eje de simetría. Eje de corriente, que le habíamos puesto en nuestra teoría básica, eje de la corriente. Bien, entonces partiendo así, vamos a tener acá, por ejemplo, nosotros podemos colocar acá esta resistencia de 3, ponerla como 1.5, a esta resistencia de 3 la colocamos como 1.5. Entonces a la hora de trazar este eje de simetría, lo mismo que tengo hacia la izquierda también tendré hacia la derecha. Por acá una resistencia de 1.5, por acá también resistencia de 1.5. Por acá una resistencia de 3, por acá también una resistencia de 3. Por acá toda esta estructura, por acá también toda esta estructura. Hacia la izquierda 1.5, hacia la derecha 1.5 también. Hacia la izquierda 3 ohmios, hacia la derecha 3 ohmios también. Entonces, una vez acomodado para partirlo alrededor del eje de la simetría, ¿no?, entonces el circuito me quedará de la siguiente manera, no sin antes verificar que estas dos resistencias están en serie. Estas dos resistencias están en serie. Recordemos que vamos a calcular una resistencia equivalente, la habíamos llamado 1. Entonces por acá viene I, ¿no? El circuito nos quedará así, ¿no? Entonces vamos a llamar a esto método 1. Método 1, simetría alrededor del eje de la corriente. Dado que
por aquí va a venir una corriente, ¿no? Y a la hora de partirlo así el circuito alrededor de este eje, la corriente es quien se va a dividir, por eso lo estamos llamando alrededor del eje de la corriente. Entonces nos quedaría algo así. A ver. Por aquí A. Por aquí 3, ¿no? 3. Aquí 1.5, tal como lo habíamos visto aquí. 1.5. Vamos a poner esto así. 1.5 y se queda así. De acá para acá 3 ohmios. En paralelo con 6. Punto 3 ohmios nuevamente. En paralelo con 6. Por acá la resistencia de 1.5, ¿no? Que está colgando, por así decirlo, dado que hemos hecho el corte así. Y por acá seguimos resistencia de 3 al punto B. Entonces aquí, dado que lo hemos partido así, entonces al momento de partirlo, tal como habíamos visto en nuestra teoría básica, al momento de partir alrededor del eje de la corriente, establecemos I medios y dejamos a esta fuente quieta. Por acá entonces va a venir I medios y por acá va a venir la fuente de tensión más menos B. Ahora, esta resistencia, dado que por aquí no va a pasar corriente porque acá no está conectado a nada, no está, ni esta tampoco está. Aquí hay un par de resistencias en paralelo. $6 por 3, 18. 18 entre 9. Esta va a ser 2 ohmios. 6 por 3, 18. Entre 9. Esta también va a ser 2 ohmios. Por lo tanto, el circuito nos va a quedar de la siguiente forma. Más menos B. Por aquí 3. Por aquí 2. Esto 2. Y esto por aquí 3. Y por acá el I medios, dado que nuevamente, no me canso de repetir, el corte lo hemos hecho así, ¿no? Así. Entonces la corriente se va a dividir la mitad para aquí y la mitad para acá, porque esta estructura es simétrica. Esta estructura de la izquierda es igual a esta estructura de la derecha. Entonces la corriente viene por aquí I medios y la corriente que viene por acá es I medios también. Bien, entonces toda esta resistencia de acá aquí tendríamos que, perdón, aquí está A, aquí está B. Toda esta resistencia de acá, como están en serie, sería 10 ohmios. Entonces, resistencia, ¿no?, equivalente entre A y B sería igual voltaje entre corriente, que es I medios, es decir 2B sobre I, y esto es igual a 10, ¿no?, que es lo que estamos mirando acá. Entonces, resistencia equivalente a B, que es lo mismo que la resistencia equivalente 1,
es igual a 5 ohmios. Por lo tanto, si toda esta resistencia, si sacamos una resistencia equivalente de toda esta estructura y nos ha salido 5 ohmios, entonces 5 ohmios va a estar en serie con 3. Por lo tanto, aquí tenemos 3, acá está el punto A, el punto B, esto es 3 y esto es 5. Y esto es igual a resistencia equivalente 1. Entonces, de acá mejor. Resistencia equivalente, por lo tanto, resistencia equivalente será igual a 3 más 5, 8 ohmios. Dos resistencias en serie. Bien, eso es una forma de hacerlo. ¿De acuerdo? Hemos identificado que toda esta estructura posee una simetría. Si lo vemos, si dividimos esta resistencia de 3 en 1.5, en dos resistencias en serie de 1.5 y 1.5, como acá, y esta resistencia de 3 la dividimos en un par de resistencias de 1.5 en serie con 1.5, entonces podemos trazar un eje de simetría como el mostrado, ya que todo lo que tenga a la izquierda va a ser igual a todo lo que se encuentre a la derecha. Entonces hemos partido la corriente, hemos partido alrededor del eje de la corriente y medios por toda esta estructura y medios por toda esta estructura. Bien, hemos hallado la resistencia equivalente y la hemos sumado a 3 para hallar la resistencia equivalente ya, total. Ahora, también veámoslo aquí. Aquí está A y aquí está B. Hay que observar que también acá hay una resistencia de 3, una resistencia de 3 y otra resistencia de 3. Ok, aquí abajo también, resistencia de 3, de 3, de 3, ¿no? Aquí hay una resistencia de 6, aquí hay una resistencia de 6. Acá hay una resistencia de 3, acá hay otra resistencia de 3. Acá hay una resistencia de 6, abajo también hay una resistencia de 3. Aquí hay una resistencia de 3, abajo hay una resistencia de 3. Eso quiere decir que nosotros podemos trazar este eje de simetría que lo hemos llamado eje de la tensión o cortocircuito, por motivos que ya hemos explicado en nuestra teoría básica. Hay que recordar que por acá viene la corriente I y acá es donde se pone la fuente de tensión. Dado que podemos trazar un eje de simetría así, entonces la tensión, ¿no?, alrededor de todo este eje de simetría, dado que estamos cortando de acá para allá, o mejor dicho, de acá para acá, y lo que hay aquí en toda esta estructura es la misma que hay aquí, entonces B podríamos ponerlo así, tal como habíamos visto anteriormente, más menos B medios, más menos B medios, disculpando el desorden. Entonces podemos partir así y cortocircuitar todo esto. El circuito nos quedará, ¿no?, a la cual ya vamos a llamarlo método 2. Método 2, como acá lo hemos puesto, simetría alrededor del eje de la corriente, simetría alrededor del eje de la tensión. Otros le llaman simetría balanceada. En algunos libros, como nuestro amigo Scott, nos habla de la simetría balanceada. Bien, entonces el circuito quedará, ya lo hemos visto,
El circuito quedará de la siguiente manera, ¿no? Por acá vamos a dejar esto. ¿Cómo lo dejamos? A ver. 3, 3, 3, 3 por acá, 3, acá 3 con 3, 6, acá 3 con 3 en serie, 6, ¿no? Este punto y este punto están todos cortocircuitados, un plano de tierra podemos mandar acá, y acá está más o menos de medios, ¿no? Entonces todo esto está así. Ay, qué feo salió. Más menos de medios, y por acá viene I. Vamos entonces a hallar la resistencia equivalente 1. Hay que observar aquí algo interesante. Este par de resistencias están en paralelo y su resultado es 2 ohmios, al igual que acá. El resultado es 2 ohmios, y vamos a dibujar lo que nos está quedando. Más menos de medios, 3, 3 y 3, 2, 2. Primero, observemos que todo esto es un puente de Wheatstone balanceado. Puente de Wheatstone balanceado. 2 por 3, 6. 2 por 3, 6. Entonces por acá no cruza corriente. Por acá no va a cruzar corriente. Por lo tanto, podemos usar para hallar la resistencia de aquí a acá. Podemos cortocircuitar, ya hemos dicho, entre X y, o podemos abrir entre X y y sacar la resistencia total del puente, ¿no? Vamos a poner, ¿no? Nos olvidamos que este era A. Ahora, entonces por cualquier método funciona, ¿no? Vamos a cortocircuitar, X, Y en corto, por ejemplo, ¿no? Dado que es un puente Wheatstone balanceado. Entonces nos quedará, si es que esto es corto, 3 y 3 están con X, entonces 3 en paralelo con 3 nos da 1.5 ohmios. 2 en paralelo con 2 nos da 1 ohmio. Entonces el circuito nos quedará así. Más menos de medios. 1.5 que es 3 medios. Aquí 1. Por aquí y. Entonces la resistencia equivalente 1 será igual a B medios entre I, o lo que es lo mismo, B entre 2I, es igual a 5 medios. 5 medios. Entonces, la resistencia equivalente 1, que es B sobre I, el 2 pasa para acá, se anula con este, va a ser 5 ohmios. Por lo tanto, la resistencia total va a ser igual a lo siguiente. Por acá no hay que olvidar que acabamos de hallar que toda esta resistencia de acá es 5, mediante cortando por el eje de la tensión, ¿no?
nos ha salido 5, que es igual a lo que hemos obtenido cuando lo hemos hecho por el eje de la corriente, ¿no? Entonces nos queda aquí este punto, sería 3, acá está A, aquí está B, este es 5. Entonces acá está la resistencia equivalente total, ¿no? Que sería 3 más 5 igual a 8 ohmios. De la misma forma que lo hemos hallado acá, ¿no? De la misma forma que lo hemos hallado, ¿no? Buscando o dándonos cuenta que existe una asimetría alrededor del eje de la corriente. Bien, hay otro método, ¿no? Que lo vamos a llamar método 3. Esta es la hoja 2. Método 3. Observemos qué tipo de simetría hay. Nuevamente acá tenemos el mismo circuito, acá está A y acá está B. Hemos notado que si nosotros colocamos esta resistencia de 3 en dos resistencias de 1.5, 1.5 y nuevamente esta resistencia de 3 en dos resistencias de 1.5 y 1.5, entonces si nosotros trazamos el eje del corte o eje de la corriente así, lo que tenemos a la izquierda va a ser igual a lo que tenemos a la derecha. Y también hemos hecho mediante este eje de acá, lo que hay arriba es igual a la estructura que hay abajo. Entonces todo este circuito lo podemos cortar en 4 y analizar, podemos cortar en 2 y analizamos la cuarta parte. Entonces a esto de acá lo vamos a ver como el método 3. Entonces, ya que el circuito, la estructura, no es todo el circuito, la estructura de AB posee simetría de arriba abajo, estructura de izquierda o simetría izquierda derecha, aplicamos los dos ejes de corte. Dos ejes de corte. Y analizamos la cuarta parte. Estos dos ejes de corte que acabamos de ver, este eje y este eje, que correspondía este al método 1 y este al método 2. ¿Con qué nos quedaremos? Esto está aterrizado, ¿no? Esto está así y esto está así. Es como si nosotros, a ver, redibujemos, por ejemplo, del método 1 teníamos el circuito así. Por ejemplo, acá estaba 3, vamos a ir paso a paso. 3, acá está 6, acá está 3, aquí está 6, aquí está 3, aquí está más menos B. Por acá habíamos dicho que estaba y medios, ¿no? Y medios para la primera, y medios, ¿no? Esta fue entonces
primera versión. Y observemos también que de acá para acá hay simetría de arriba abajo, ¿no? Simetría. Entonces nosotros podemos redibujar el circuito con esta fuente colocando dos en serie de B medios, ¿no? Acá con simetría alrededor del eje de la tensión. Ya hemos dicho en la teoría básica por qué se llama eje de la tensión. Esto de acá lo vamos a colocar así: 3, 3, 6, 3, 3, 6. Aquí más menos B medios, aquí más menos B medios, por aquí hemos dicho que viene I medios. Entonces nuevamente seguimos haciendo esto. Simetría. Entonces nos quedamos con esto de acá. Y dado que esta tensión es la misma de acá, tal como lo vimos en la teoría básica, este nodo de acá tiene el mismo potencial que este nodo, entonces trazamos un corto, un cable, ¿no? Entonces cortocircuitamos este punto con este punto, dado nuevamente que esta tensión es la misma que está acá. El circuito quedará del método 1, ¿no? Esto de acá era método 2. Entonces el circuito quedará esta estructura de acá. Se supone que esto es, perdón, esto es A, esto es B. Acá es A, y llamémosle esta pues A' y esta B. El circuito quedaba así: más menos B medios, 3. No hay que olvidar que este par de resistencias es 2, está en paralelo de 2 ohmios. Asimismo, este par de resistencias en paralelo es 2 ohmios. Entonces 3, acá 2, por acá hay medios. Entonces esto es A y esto es A'. Resistencia equivalente a A' es igual a B medios sobre I medios. Esto es B sobre I. Este par de resistencias están en serie y esto es 5 ohmios. Entonces esto de acá es igual a 5. Entonces resistencia equivalente entre A' 5 ohmios. Es decir, a todo este circuito de acá, por el tercer método que hemos visto, le hemos trabajando convenientemente con esta resistencia de 3, 1.5 a la izquierda, 1.5 a la derecha. Lo mismo con esta resistencia, le hemos trazado este corte alrededor del eje de la corriente, dado que lo que está a la izquierda es igual a la derecha, y le hemos trazado este corte, ¿no? Alrededor del eje de la tensión, dado que lo que hay arriba y abajo, y nos hemos quedado con la cuarta parte. La cuarta parte, ¿no? La cuarta parte de todo esto, ya que es simétrico, hemos hallado que es 5 ohmios. Ahora hay que colocarlo en serie con la resistencia de 3. Por lo tanto, la resistencia total será que es R equivalente, será 3 a acá 5. Entonces R equivalente
8 ohmios. ¿De qué trató este problema entonces? A partir de todo esto, siempre buscar, si es que existe, ¿no? Hay que buscar la simetría, ya sea alrededor del eje, o hay que acomodar, como lo hemos hecho con esta resistencia de 3, o hay que acomodar para que exista simetría alrededor del eje de la corriente, o alrededor del eje de la tensión, o alrededor de esos dos ejes, y nos quedamos con la cuarta parte, ¿no? Y si hay otra resistencia por ahí, bueno, hallamos esta resistencia equivalente al primero y la ponemos convenientemente con la resistencia que falta analizar, ¿no? Dado que si analizamos todo este circuito, ahí sí va a ser muy difícil plantear los ejes de corte, dado que si planteamos un eje de corte alrededor del eje de la tensión, lo que hay arriba no es lo mismo que hay abajo, porque esta resistencia de 3 está matando la simetría. O si cortamos así, alrededor del eje de la corriente, ya, lo que hay a la izquierda, ahí sí podría darse el caso, ¿no? Si lo cortamos alrededor de este eje, cortando también esta resistencia, ahí sí pudiéramos tener, por ejemplo, sería cuestión que usted verifique que lo que hay a la izquierda es igual a lo que hay a la derecha, pero ahí solamente trabajaríamos con un tipo de simetría, trabajando o identificando que dentro de todo el circuito hay una estructura que es totalmente simétrica alrededor del eje de la tensión, alrededor del eje de la corriente. Trabajamos primero eso y luego trabajamos con la otra. Bien.